Qué día de trabajo más cansado. Croak, junto con Braun y Virul, habían llegado a casa, viendo a Dipter sentado en el sillón. Dipter, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste con nosotros? Porque no es lo correcto. Quizá tú no lo sepas, pero ellos lo saben. Croak volteó a ver a Braun y Virul, ambos viéndola confundidos. Croak volvió a ver a los ojos a Dipter. Dipter, vamos, podríamos ganar más dinero del que han ganado en mucho tiempo. ¿Podrías tener y cumplir tus sueños? No lo sé. Dipter, con una furia oculta y frialdad en su rostro, fue hacia Croak y le dijo: Si quieres me largo de aquí, es obvio que te interesa el dinero. Dipter, no me interesa el dinero, ¿por qué te pones así? ¿Que no te interesa el dinero? Es ridículo que seas el único policía que no le interesa el dinero. Seamos realistas. Dipter, ya cállate, dijo Braun. Dipter solo pudo hacer caso a Braun, y dándose la vuelta, tomó una maleta, junto con una mochila propulsor, la que era suya en realidad. Un momento, gritó Braun. No puedes llevarte la mochila. ¿Así? ¡Qué lástima! Yo fui quien la creó, y tengan suerte de que no me llevo la de Croak porque sé que la necesitan. Dipter se acercó a Croak y le explicó el mantenimiento y el uso de la mochila. Explicó que el combustible de esta se basaba en líquidos y basura de metal. Me largo de aquí. Y así, tan rápido como dijo esas palabras, Dipter salió por la puerta. Con la misma velocidad, Croak también lo siguió. Estando afuera en la calle, con el puente del metro y colosales edificios, cubiertos por unos bosques con un lago lleno de costras de animales muertos, ella corrió hacia Dipter, y estando frente a él, vio como este no se detenía por nada del mundo, incluso si ella lo empujaba, su pecho y determinación hacían que ella fuera empujada, arrastrando los pies. Mientras esto pasaba le dijo a Dipter: Por favor, Dipter, quédate con nosotros, te necesitamos, por favor, porfa. De repente, con furia encarnizada, Dipter tomó del cuello a Croak, haciendo que ésta se dejara caer de rodillas en el suelo, y Dipter, con ese aire egocéntrico y con ojos de cólera oculta, le dijo: Si vuelves a interrumpirme, ten por seguro que no volverás a mover bien tu cabeza. Si ellos no me detuvieron, tú ni siquiera lo debiste pensar, ahora te soltaré si te largas, ¿de acuerdo? Dipter, jugueteando con la cabeza de Croak, la movió de arriba hacia abajo. Excelente. Ahora largo. Tras ello, lanzó a Croak hacia el suelo y caminó de forma presuntuosa. No seas así, Dipter. Por favor, no te vayas. Dipter hizo caso omiso y siguió su camino sin hacer seña de retorno. Desapareció en la esquina, doblando hacia la calle en donde había un videoclub, entonces Croak sabía que no podría hacer nada. Volvió lentamente a casa, sintiendo un dolor en su garganta. Cuando entró a la guarida de todos, vio como Braun y Virul estaban jugando mandanga, un viejo juego típico de la ciudad insecta, con su tablero, una cuchara y una caja de metal brilloso. ¿Y bien?, preguntó Braun. No va a volver. Como sea, ¿quieres jugar?, dijo Braun con un tono despreocupado. Croak, moviendo su cabeza y cabizbaja, le dijo a Braun que no, quitándose el casco, dejando su cabello negro y desordenado al expuesto y se metió a su dormitorio. Allí ella se quedó pensando en Dipter. Quizá fue un desgraciado con ella, pero es un gran líder, se repetía a sí misma. Metida en esos pensamientos, el sueño le ganó más que la tristeza, por llamarle así, y se quedó dormida. Mientras estaba en la calle caminando, Dipter empezó a recordar algo que le trajo nostálgicos y pesadillescos recuerdos. Woods. Cada vez que recuerdo ese nombre me siento peor que nunca. Ojalá nunca hubiera salido de allí para venir en donde estoy. Igualmente, metido en recuerdos, siguió caminando, con su mochila cohete en la espalda y diciéndose a sí mismo, mientras veía su maleta: Montserrat, no sabes cuánto te odio. Has corrompido a mis únicos amigos y a esa estúpida de Croak.
Eres alguien indomable, maldita desgraciada. Que tanta cólera tenía Dipter en sí como para odiar a la señora Insecta. Dipter conocía de sobra las prácticas de los oficiales Insecta. De hecho, hay una anécdota que él mismo recordó mientras estaba caminando. Cuando él había llegado a la ciudad Insecta, en realidad, había sido en la pobreza extrema. No tenía buena ropa, un hogar y ni siquiera había comido algo decente, solo sobras de la basura en general. Vio como, en una calle, un hombre moribundo, como si algo lo tuviera controlado, era empujado por un oficial Insecta, y este mismo le voló la tapa de la cabeza de un disparo. Estaba comiendo un pan de sábila, muy típico de la ciudad Insecta, y lo tiró tras ver la escena. El oficial empezó a perseguirlo, con suma desesperación, tras notar que este mismo lo había visto. Sus demás recuerdos de aquella ocasión eran borrosos, pero sabía algo evidente. El oficial había asesinado a alguien que era inocente, que quizá había bebido mucho o había golpeado a una persona, solo eso y nada más. La violencia engendra más violencia. Y él sabía que matar a un hombre ebrio no era la solución, pero igual daba lo mismo, los oficiales Insecta rara vez pensaban en el resto del pueblo. Solo esperaban su sueldo y ya. Solo eso y nada más. Metido en sus pensamientos nuevamente, caminó largas calles, con una mirada de decepción y profundo terror, al pensar qué clase de cosas podrían pasar, pero no le tomó importancia, de todas formas ya no era su problema. Empezó a notar algo extraño, y era que había mucho movimiento en una parte de la ciudad. Se trataba de un grupo de estudiantes de la DPT, es decir, el Departamento Poliestudiantil Teórico. Una escuela de nivel licenciatura. Había varios estudiantes allí, y él, para sentirse joven otra vez, fue hacia el conjunto de alumnos para ver qué sucedía, notó la gran conmoción de la gente, de los estudiantes encolerizados, cómo repartían folletos y cómo a él le llegó uno que decía: contra el gobierno Insecta. En él decía que ya no daban presupuesto para los estudiantes de medicina, que no había ya material para prácticas y que estaban cansados. Él, como médico de forma clandestina, se interesó por el movimiento que, pensó, ¿acaso había algo por lo que su existencia podría servir a la causa? Pues este era su momento. Se acercó a los estudiantes, para oír lo que ahora ellos tendrían que decir. Morgan y Olivia seguían su camino hacia el gran colosal que tenían frente a ellos, con muchas personas deformes viéndolos de una forma burlona. Ambos ignoraron el comportamiento de estas extrañas personas, simplemente caminando junto a ellos, por llamarlo así, hacia el colosal que tanto les llamaba la atención. Era un lugar muy diferente a lo que estaban acostumbrados. Había mucha, ridícula cantidad de luces, carros que se conducían a mayor velocidad y con un diseño más aerodinámico. Gente corriendo con mucha velocidad y con trajes exhibicionistas. Mujeres que no se tapaban como debían y hombres tocando sus partes, con estas riéndose, y otras golpeándolos con sus puños. Trifulcas frente a una fogata hecha en un bote oxidado. Sencillamente podía notarse lo peligroso del ambiente para todos y con todos. El cielo grisáceo simplemente daba la idea de una lluvia, pero en realidad el aire no podía ser menos pestilente y agobiante para los visitantes que acababan de llegar a un lugar que, según ellos, era un mundo de libertinajes puros. Sin embargo, era algo completamente natural para los vivientes allí. De repente notaron cómo es que había personas balanceándose con cables y cuerdas fuertes arriba de ellos. Eran como acróbatas de circo, algo sumamente peculiar y ridículamente peligroso. Solo podían ver con sumo encanto y a la vez terror lo que pasaba encima de ellos dos. Morgan, ¿no te parece este un lugar muy extraño? Morgan le contestó: claro que sí, amor. Y prosiguieron tembloroso su camino hacia el colosal edificio, del cual solo faltaban algunos metros para llegar a él. La señora Insecta estaba en su recámara, completamente cansada por el largo día de trabajo administrativo y por los múltiples oficiales a los cuales tendría que capacitar tanto ella como los oficiales Véspula. Sin embargo, su cansancio también se debía a algo más. Era como si algún recuerdo del pasado la tomara por sorpresa.
sin saber qué clase de pasado era. Solo pudo descansar en su cama, sin nada de ropa y dejando que el aire de la noche le diera frescura en todo su cuerpo. No obstante, no podía dejar de pensar en ello, por más fresca que fuera la noche. Empezó a pensar que tal vez su esposo podría calmarla, acostándose con ella, por lo menos esa noche. Por si alguien se pregunta, en la cultura de los insecta, dormir separados es más común y mucho mejor visto que dormirse con alguien. Cuestiones de espacio o de higiene, el hecho era que ella dormía separada de su marido. Salió por la puerta, con una bata de color azul hacia el dormitorio de su esposo y tocó la puerta 2 veces, un golpe rápido y uno seco. Tan rápido escuchó el ruido, gritó. Ahí voy. Abrió la puerta y vio a su esposa, con su bata azul. ¿Qué ocurre, amor?, preguntó el marido insecta. Estoy algo nerviosa. ¿Puedes dormir conmigo esta noche? ¿O puedo dormir contigo? Marido y mujer insecta fueron a la pieza de la señora de la ciudad. Ambos se acostaron, el señor insecta de forma plana y su mujer abrazándolo con suma ternura digna de una niña inocente. Aún así, y con su esposo allí, el pasado de algo que no podía recordar simplemente le hacía más difícil el dormir. Había algo, o más bien, alguien que le recordaba algo. Irónicamente no podía recordar. La incertidumbre de qué era ese sentimiento familiar y a quien estaba asociado la dejó pensando un largo rato. Hasta que de repente, como si todo eso le causara más agotamiento, se quedó dormida, junto a su esposo. En una gran habitación, en una mansión olvidada y con mucho eco en todo el lugar, el sueño de la señora insecta fue instantáneo y profundo. Su espalda desnuda dejaba mostrando una cicatriz muy peculiar. Demasiado peculiar.